Dice la palabra de Dios: todos los que practican el pecado son del diablo. En primera de Juan 3:8, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos los hombres cometieron pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado. El único justo fue Jesucristo en la tierra. Y a través de él, a través de Jesús, muchos son justificados. A través de Jesucristo, muchos son justificados. Por un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán y Eva, muchos han sido pecadores. Nacemos con un pecado. Desde el vientre de nuestra madre nosotros nacemos con un pecado, nacemos en pecado. Y a causa de eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Hubo hecho falta un sacrificio y fue Jesús en la cruz a morir por todos nosotros. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: el que viene a mí, el que viene a él, tiene vida eterna. El que cree en su palabra, tiene vida eterna. Pero para eso debemos renunciar al pecado. Dijo Jesús a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Muchos dicen: Señor, 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 no echamos en tu nombre demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor en aquel día dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, sino el que hace su voluntad. Debemos vivir en santidad, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Y solo en Cristo Jesús, si nos humillamos ante su presencia, si nos humillamos y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Dios es fiel para perdonarnos y ayudarnos a dejar toda clase de vicio, a dejar el alcohol, a dejar el tabaco, a dejar la mentira, el robo, el engaño. Solo en Jesús tenemos libertad, pero no libertad para pecar, sino que libertad para salir de la esclavitud del pecado, porque el pecado es una esclavitud. El pecado tiene al hombre en esclavitud. Y en el día de hoy, Jesucristo te quiere dar esa libertad. Jesucristo te quiere dar esa salvación. Te quiere sanar tu corazón para que tengas paz, no como el mundo te la da. El mundo te da una paz pasajera, pero Dios te da la verdadera paz, porque Jesucristo es el príncipe de la paz. Jesucristo, Él es el príncipe de la paz. Y si Jesucristo habita en tu corazón, tendrás paz en abundancia y una esperanza que tienen los hijos de Dios. Los santos, somos llamados santos. Los que han aceptado a Jesucristo son santos, ya no son pecadores más. Hace falta un bautismo para el perdón de los pecados. Es necesario que busques una iglesia para el bautismo, pero no todas las iglesias te van a decir la verdad. Tú debes buscar tu salvación. El pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú no sabes el camino de tu casa, te pierdes. Si nosotros no sabemos el camino, no nos perdemos. Debemos buscar en su palabra y pedir a Dios. Qué padre que si le pide pan, le da una piedra. Si nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pedimos? Pero dice su palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Pedimos mal, no estamos conforme al Espíritu Santo de Dios, no pedimos conforme al Espíritu Santo de Dios. Debemos pedir según conforme al Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que pedamos en el nombre de Jesús lo recibiremos. Dice la palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos el reino de Dios, Dios te dará lo demás. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Jesús. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los ávaros no heredarán el reino de los cielos. Ni los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Jesús ha hecho hombre y mujer. Hombre y mujer ha creado. Varón y hembra los ha creado el Señor. Varón y hembra los ha creado el Señor. Y los cristianos padecerán persecución a causa de su nombre. Dice la palabra de Dios: el que no toma su cruz no es digno de mí. Muchos dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchos dicen que son cristianos, pero a su manera. Y a tu manera no entrarás en el reino de los cielos. Solo los que hacen la voluntad de Dios viven en obediencia a la palabra de Dios. Jesús te ama. Hay que entregar nuestra vida a Dios y nuestros pecados serán perdonados. Él es fiel para perdonar tus pecados y para hacerte libre de esa esclavitud. Yo era fumador, yo era alcohólico, era un mentiroso. Jesucristo me ha hecho libre. Jesucristo me ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Los que practican el pecado son del diablo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. El diablo quiere tu alma llevarla al infierno. Jesús te ama. Pueblo de Madrid, Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Acéptalo en el corazón en este momento y serás salvo. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. Santo eres tú, Señor. ¿Quién impedirá la obra de Dios? ¿Quién puede impedir la obra de Dios? Ni la policía ni nadie. Nadie podrá impedir la obra de Dios. Si a mí me quitan, aparecerá otro para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Baruch Adonai, aleluya. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Jesucristo vino a salvar, no vino a condenar. Aquel que cree será salvo y el que no cree será condenado. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para vida eterna. Es la palabra de Dios. Jesús te ama. Dios te bendiga. Tenemos una esperanza y está en Jesucristo para la vida eterna. No rechaces a aquel que murió en la cruz por tus pecados. Fue un amor tan grande. No menospreciemos el amor que tuvo Dios con nosotros.
Madrid, no menosprecies el amor que Dios tiene contigo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Renuncia al pecado. Madrid, renuncia al pecado, la profecía se está cumpliendo. Guerras, pestes, hambre. Vendrá una gran tribulación, cual no la hubo jamás. Hoy es el momento. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete del pecado. Jesús empezó a predicar el arrepentimiento de pecados. Dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. El verdadero bautismo es para el perdón de pecados, es para el arrepentimiento de pecados. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, en el río de Jordán, para el arrepentimiento de pecados. Cuando una persona es consciente de pecado, un bebé no se puede bautizar. El verdadero bautismo es cuando una persona es adulta y se humilla ante Dios y pide perdón por sus pecados, es consciente de su pecado. Como dice su palabra, si mi pueblo se humillare, invocare su nombre, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice Dios, y sanaré su tierra. Es maravilloso servir a Dios, es maravilloso servir a Jesús, es maravilloso servir a Jesús, porque si los que sirven a Dios tienen sanidad, si tú sirves a Dios, Dios te puede sanar tus enfermedades, Dios te puede ayudar en tu camino, en las pruebas, en las dificultades. Es bueno servir a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Si no fuera por Él, nada de eso existiría. Oh Señor, aleluya. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El Cristo Jesús nos cubre de pecado, la sangre de Cristo nos cubre de pecado. Pero para eso debemos tener un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida. El arrepentimiento es cambio. Dejar el mundo, renunciar a las cosas materiales, renunciar al mundo y seguir a Jesús. El que no toma su cruz no es digno de mí, dice el Señor. Debemos tomar la cruz. Todo esto es vanidad, vanidad de vanidades, dijo Salomón. Todo esto es vanidad, todo esto perece, pero la palabra permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo esto, vanidad de vanidades. Todo esto se quemará, toda roca será destruida, todo esto será destruido. La palabra de Dios permanece para siempre. Y los que creen en su nombre tendrán vida eterna. Dios te bendiga, señora. Dios te bendiga. Busquemos a Dios en la Biblia, compremos una Biblia en una librería. O pidamos a Dios que Él nos traiga una Biblia si no tenemos dinero. Y la encontrarás. Dios te dará una Biblia para que leas su palabra. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no sabes el camino para tu casa, te pierdes. Así pasa con la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, nos perdemos. Si no conocemos la palabra de Dios, nos perdemos en el camino y no llegamos a la vida eterna. Perecer. Dios, cuando habla de perecer, está diciendo de que los hombres van a la perdición y van al infierno por culpa de eso. Jesús te quiere dar la salvación. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo eres tú, Señor. Aleluya.